grupo de asalariados. Para abundar en el tema me acompaña en la mesa de Al Sonar la Campana Ana Martínez, ella es consultora del IMCO. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Víctor, gracias por la invitación. No, gracias. Mucho gusto estar aquí. Al contrario, pues platícanos en qué consiste esta propuesta que le llaman hacia un nuevo esquema de ISR. ¿Qué se lograría con esta iniciativa? Pues esta es una de las primeras reformas fiscales, o tal vez la primera en México, en básicamente proponer una reducción en los impuestos. Lo que creemos a partir de un análisis que hicimos en el IMCO sobre el cobro de impuestos a los trabajadores de menores ingresos es que los trabajadores en México pagan impuestos muy rápido. En el resto de los países de Latinoamérica, por ejemplo, un trabajador no empieza a pagar impuestos hasta que alcanza el salario promedio. En México, un trabajador con el salario promedio en la formalidad de 9,500 pesos mensuales ya está pagando una tasa de impuestos sobre la renta de 9%. No solo es la tasa más alta de la región, sino la única diferente de cero para un trabajador promedio. Entonces, básicamente, creemos que esto ahonda en la serie de obstáculos que parece hemos puesto en la regulación que existe en el país hacia la formalidad, justo cuando somos un país con un exceso de informalidad. Claro, trabajo informal muy alto, ¿no? Sí, de hecho es interesante porque cuando tú analizas los datos de informalidad en general, la informalidad en México se parece mucho a la del resto de la región. Países como Brasil, Colombia, que son similares al nuestro, economías más o menos similares. Y sin embargo, si te vas solo al apartado de trabajadores asalariados, es decir, aquellos que trabajan para una empresa, están en una nómina y reciben un salario mensual, tenemos una informalidad atípicamente alta. Para nuestro nivel de desarrollo deberíamos de andar en niveles de informalidad de alrededor del 25% y tenemos 56% de informales en este sector. Claro, claro. Oye, y según los cálculos del IMCO, ¿cuántos trabajadores asalariados formales se beneficiarían con una tasa cero de ISR y cuánto representan esos trabajadores en términos de la recaudación del ISR de asegurados? Ese es uno de los otros beneficios de esta reforma. Esta reforma contempla beneficiar alrededor de 15.5 millones de trabajadores, que representan el 74% de todos los trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el ISSSTE, que son los que se consideran trabajadores formales. En el IMSS y en el ISSSTE, ¿no? En nuestro país. 15.7 millones. Y sin embargo, algo muy interesante es que estamos beneficiando a la gran mayoría, 74%, pero de ellos solo se está recaudando el 11% de lo que se recauda en total por este impuesto. Entonces, lo que esto quiere decir es que no solo le estamos queriendo cobrar impuestos a personas que ganan ingresos muy bajos, sino que simplemente estamos siendo ineficientes en hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está concentrando la informalidad. En México, la probabilidad de ser informal es muy alta hasta que tú alcanzas alrededor del tercer quintil de ingresos. Entonces, el cobrar impuestos tan rápido lo único que genera es excluye a la población de la formalidad. Ese grupo de asalariados representan entonces el 11% de este ISR. ¿Ese sería el costo fiscal en términos de recaudación? Digo, y habría manera de compensarlo. Exactamente. Estamos hablando, tomando datos de lo recaudado en el último año, de 73,000 millones de pesos que dejaría de recaudar el SAT. Sin embargo, este dinero se iría directamente a los bolsillos de 15.5 millones de trabajadores que con él consumirían o ahorrarían. Si se dedicaran a consumir, y dado lo que en promedio consume un mexicano, estamos hablando de que el consumo aumentaría en 57,000 millones. Es como darle un aguinaldo adicional a todos estos trabajadores al año. Y si nos analizamos las cifras del dinamismo económico que se genera en diciembre, cuando todos los mexicanos tienen un aguinaldo más en su bolsillo, pues estamos hablando de eso dividido en el año. Entonces, esto generaría, como te digo, un dinamismo económico que regresaría en forma de IVA y de algunos IEPS a las arcas del SAT. Pero, sin embargo, como te digo, el gobierno ha sido muy bueno en aumentar la recaudación en los últimos años. De hecho, solo hablando de este impuesto, del impuesto sobre la renta, del 2012 a ahora casi se ha duplicado lo que se está recaudando. Entonces, lo que nosotros decimos es, ya que somos mejores para recaudar, ahora pensemos en ser más equitativos. Oye, me llama también la atención que esta propuesta incluye que la tasa del ISR se actualice de acuerdo a la inflación, ¿no? Cosa que no sucede en México.
De hecho, hoy presentamos 3 propuestas. La propuesta central o el corazón de la propuesta es eliminar el impuesto para los trabajadores que hoy ganan hasta 10,298 pesos, como bien lo referías. Y sin embargo, al hacer este análisis, notamos 2 cosas más. La primera fue que alarmantemente la inflación se ha estado comiendo el poder adquisitivo de los mexicanos en todos sus niveles. Y déjame un poco ejemplificar. Una persona que en el 2008 ganaba 6,500 pesos, un trabajador, año con año se espera que negocie con su empleador para que le suba su salario al menos por la inflación. De forma que en el 2017, esa persona que ganaba 6,500 hace 9 años, hoy ganaría 9,500. No significa que su salario aumentó, en términos nominales lo hizo, pero le sigue alcanzando para lo mismo, su poder adquisitivo se mantuvo constante y sin embargo ya estaría pagando 2 puntos porcentuales más de ISR, porque se estaría moviendo de cuota en la que el gobierno le cobra. Lo que estamos proponiendo es hacer como hacen en otros países, Australia, Estados Unidos, la mayoría de los países de la OECD, es indexar las tablas en cómo se cobra el impuesto a la inflación, de forma que si tú en el 2018 pertenecías a la tercera cuota por tu nivel de ingresos, eso se mantenga constante aunque tu salario nominal vaya aumentando. Oye, y esta propuesta pues llega en buen momento porque es cuando se pretende, bueno, está en puerta la discusión para aumentar el salario mínimo, que es un tema que viene del año pasado, pero también en momentos en que está la discusión de la ley de ingresos para el próximo año y también las campañas, ¿no? Seguramente alguno de los candidatos pues tomará este tema, ¿no? De hecho, yo creo que siempre el mejor momento para beneficiar a tantas personas e impulsar la formalidad en el país es siempre. Hubiera sido hace 3 años, hace 3 meses, ahora. Como tú lo mencionas, ahora se abre una coyuntura en donde esto podría ser aprobado si los diputados y los senadores se ponen las pilas para que entre en vigor para el próximo año. Ahora mismo se está discutiendo la ley de ingresos que aplicará para el próximo año. Esto se podría discutir dentro de esta ley. Claro. Y lo que estamos pensando también, como bien lo mencionas, es entramos en una etapa de que los candidatos o precandidatos van a empezar a proponer ideas. Creemos que esta es una idea que va a tener mucho eco en la sociedad mexicana porque, como te decía, implica por primera vez reducir impuestos y mejorar la equidad en el sistema fiscal que hoy tenemos. Muy bien. Ana Martínez, pues muchas gracias por haber estado aquí y explicarnos esta propuesta que estaremos analizando con mayor detenimiento. Gracias, muchas gracias. Gracias Buena tarde. por la invitación. El presidente Donald Trump se reunirá